David, ¿le puede dar más volumen al audio? A pesar de tropezar, negué importaría ganar. Si fue tan fácil llegar a la meta y al final, ¿qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer. Y alcanzar un poco más de madurez, porque no había forma de saber manejar lo que el dolor de esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer. Es tiempo de podamos soportar. Sí, yo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. No habría forma de saber manejar lo que vendrá. El dolor de esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos deja permanecer allá. Más tiempo que podamos soportar. Sin hacer ningún comentario todavía entre nosotros del video, les voy a pedir que por favor contesten esta pregunta sin copiarse. Sin copiarse. La van a responder y la van a doblar y la van a guardar hasta que la podamos ocupar dentro del módulo, ¿ya?
partecita ahí amarilla, usted la responde. Responde a esa pregunta. Es el tiempo y piénselo. No hay respuestas buenas ni malas, solo está su respuesta. ¿A todos les llegó papelito, sí? ¿Todos tienen? Acá adelante no ha llegado. Ya, pero hay más, hay cerca de 40, así que no debería haber. Por eso los veía a ustedes que no conté. Acá nos faltan, acá nos faltan 3. ¿Te quedan 3 o no? Ah, ya. Los chiquillos de acá adelante no tienen. ¿Y usted quedó? A ver. Ah, no. O sea, pero... ¿no queda por ninguna por ahí? A usted le voy a adelantar el material. Bien, una vez que respondan, visto que algunos han pensado bastante la respuesta, está bien, y algunos contestaron súper decididos, también está bien. Le voy a pedir que la doblen y la dejen guardadita. Y vamos a comenzar a hablar de este tema, pero vamos a orar al Señor primero para que Él nos dé la sabiduría correspondiente para poder tener la manera más apropiada para poder compartir este tema. Le damos gracias. ¿La guarda usted? No necesariamente. Le damos gracias, Señor, esta mañana, tarde ya, por su amor, por tu bendición. Gracias por el privilegio de poder compartir con mis hermanos, mis pastores y pastoras y poder servir, que es lo importante. Permite que podamos estar atentos a lo que vamos a compartir en todo, fundamentalmente en mí pone la sabiduría para poder transmitir lo que de verdad se necesita escuchar en relación a este tema. Gracias, Señor, confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de este concepto, el concepto de meta, obviamente viene de inmediato de pronto alguna preocupación. Yo diría que la experiencia me indica que por muchos años estas palabritas eran medias complejas de analizar porque se veían como un poco lejano a las temáticas, a los códigos, a los términos que usamos dentro de la iglesia. Dentro de los módulos que ustedes van a tener que cumplir, decirlo de alguna manera, que van a tener que pasar durante los próximos 3 años y después los de extensión que vienen, nosotros quisimos incluir temas que tuviesen que ver
fundamentalmente con un área que también el pastor y la pastora manejan dentro de la iglesia, que son los temas administrativos. Sin embargo, si bien este tema partió orientado fundamentalmente a planificación estratégica, a ver metas desde el punto de vista de la administración, rápidamente nos dimos cuenta de que había un valor agregado en este concepto y dijimos es un buen tema para el primer módulo, es un buen tema para los que comienzan. La primera vez que cuando yo recibí este tema lo dio mi obispo y después nos empezó a dar el pastor David. Cuando ya falleció mi obispo, David tomó otros temas y me encargaron a mí preparar esta unidad. Y la verdad es que he descubierto cosas maravillosas que quiero compartir con ustedes, pero quiero que las vamos descubriendo juntos. ¿Qué se dice en la publicidad? ¿Qué se dice en televisión de pronto? O si alguno de ustedes, porque aquí hay varios profesionales, varias gente que ha ido a capacitaciones, ¿qué es lo que se dice normalmente en estos cursos que tomamos? Bueno, por ejemplo, dice, nadie puede determinar cuán lejos puede llegar, ni tú mismo lo sabrás hasta que abras tus alas y te eches a volar. Mauricio, ¿me ayudas con eso? La diferencia entre los ganadores y los perdedores es que los últimos se retiran cuando las cosas se ponen difíciles. Los primeros simplemente hacen lo que tienen que hacer hasta que el trabajo está completo. Benjamín, ¿me puede ayudar con eso? La vida es muy corta para hacer cosas. Define tus metas y metas ellas. Doctor Miguel. El primer paso indica la dirección y el destino, el último paso indica la meta. Doctor Castillo. Los sueños son el borrador de una meta. ¿Cómo se definen las metas en general? El concepto meta, ¿cómo se define? Como el conjunto de serie de condiciones que actualmente no están presentes y que se convierten en un fin determinado a cumplirse en un periodo de tiempo estipulado. De acuerdo a la experiencia, bueno, yo no me quise presentar porque la mayoría ya me conoce bastante, pero tengo que creer que algunos también a lo mejor no saben muy bien a lo que yo me dedico, lo que hago, porque estoy aquí. Decirles que solamente tengo 47 años en todo el iglesia. Hijo de pastor, hijo de presbítero, por todos los cargos de la iglesia, sin duda, hasta llegar a ser copastor y luego pastor independiente. Y ahora repensando si sigo independiente o vuelvo al techo paterno. ¿Ah? Porque después de 5 años hay que pensarlo. Porque allá arriba dijeron que después de los 7 ya no se puede echar, no hay vuelta atrás. Entonces, entre el 5 y el 7 vamos a establecer otra categoría que algunos pueden volver donde papito todavía. Ahí estamos pensando. Y una de las cosas que de pronto, obviamente nuestros primeros pastores, en este caso yo voy a hablar específicamente de la experiencia que tengo al lado de mi padre, que ustedes lo conocieron muy bien recién. Hoy yo le toco los números a ustedes, los dos seguidos. Que rica bendición para ustedes, para nosotros. Es que de pronto el no tener claro en el trabajo administrativo de la iglesia, el no tener claro cuáles son las metas, qué es lo que vamos a hacer, provoca bastante conflicto. Cuando yo no me ordeno y de pronto me dejo llevar simplemente por los impulsos, por una motivación, a lo mejor por una visión, a lo mejor por un sueño, pero no ordeno ese sueño y no entrego bien la información, por ejemplo, puedo planificar algo que al final los resultados no van a ser los que yo esperaba, o me voy por otro carril, o simplemente se frustra la idea en el camino. Y normalmente se han cometido muchos errores en ese campo, y por eso que hoy día una de las primeras cosas que se define cuando se habla de metas en el área administrativa, se define que las metas tienen que tener tiempos claros. No existen metas indefinidas. El gran desafío de la iglesia siempre es, vamos a construir nuestro templo. ¿Y lo vamos a terminar cuándo, pastor? Cuando el Señor quiera. Ese cuando el Señor quiera, que suena muy bonito, y lo entendemos nosotros espiritualmente, al momento de hacer la planificación, y que haya hermanos que son ordenaditos, que son cuadraditos, que les gusta, y se complican. Es mejor decir, vamos a construir templo, nuestra primera meta es tener la primera parte del templo construida en tanto tiempo. Es la única forma de que usted mismo se automotive y motive al resto.
Por ejemplo, para partir de un solo tip en relación de metas. No existen metas sin tiempo. Incluso, que ahora ya empieza a pensar en la pregunta que respondió, esa pregunta la tiene muy definida Dios para todos nosotros. ¿Cuál es la meta que yo quiero que ellos alcancen siendo cristianos? Y estoy seguro que Dios tiene sumamente claro el tiempo en que esa meta usted la va a poder cumplir si es que la cumple. ¿Cierto? Bueno, en la práctica y en el mundo de la administración se dice que la meta es el propósito y es una finalidad a seguir. Podemos establecer muchas metas y tenemos la posibilidad y tenemos el cerebro, la capacidad, e incluso de pronto tenemos muchos colaboradores que nos motivan a determinar varias metas. No es que uno tenga que tener una sola meta dentro del mundo administrativo dentro de la iglesia, sino vamos a dedicar toda la construcción. A veces también eso podría ser un error, porque hay diferentes áreas en la iglesia y todas tienen que desarrollarse, por lo tanto, usted puede establecer propósitos y finalidades bien puntuales a seguir y debería hacerlo en todas las áreas del desarrollo de su iglesia, en su vida también, en su familia también, a nivel de trabajo también. Es decir, este tema es tan integral para el desarrollo de los seres humanos que cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué sería mi vida si yo me organizara y pudiese tener la capacidad de armar mi proyecto de aquí a 2 años súper ordenado? ¿Podremos hacerlo? ¿Será de Dios hacerlo? ¿O en realidad yo cuando me decido a ser cristiano me someto a lo que Dios quiere de mí, por lo tanto Él me va indicando el camino, porque me puedo equivocar si yo me propongo algo y eso no está en la voluntad de Dios? Gran cuestionamiento que se viene de Dios. Las metas en una organización cualquiera se dice que en general son de corta duración, inmediatas, medibles, realistas y necesarias para cumplir los objetivos. Esa es la primera gran definición. Hoy día a nivel de empresa es muy difícil encontrar metas a largo plazo. Es más, los gerentes ya tienen claritos sus plazos. Hasta algunos años atrás se establecía que un gerente no debería durar más de 10 años en una empresa. Hoy día ya se está hablando que no más de 5. Y de hecho esto lleva a educación y los proyectos educacionales hoy día lo establecen los directores a 5 años. Y esto cambió el año pasado porque hoy día los directores de excelencia que se presentan saben que si no me cumplen las metas en un año, chao. Es tan duro este tema, es tan duro que eso de entrar a una empresa que pasaba antes y eternalizarse y ser vitalicio y parte del inventario de la empresa como gerente ya no existe. Esa no es una empresa moderna. La empresa moderna es que el gerente sabe muy bien cuántos años tiene para cumplir las metas que se le impusieron o las metas que se autoimpuso. Y en educación esto está siendo terrible. Yo me dedico al área de educación, soy profesor de historia hace 22 años y estoy trabajando también en todo lo que es gestión educacional, y hoy día cuando se nos propone ser directores, la verdad es que hay que pensar muy bien, porque si uno quiere ser feliz, no sea director de colegio ni de liceo. Primero porque antiguamente, en los concursos anteriores, 2 años atrás, las propuestas eran por 5 años. Incluso se nos proponía llegar con equipos directivos. Ahora se da la posibilidad de llegar con equipos directivos, pero quien se constata, que normalmente son las corporaciones municipales que administran los colegios, dan 1 año, y si en 1 año, dejando todo lo que tú estás haciendo, porque tienes tiempo exclusivo, te vas de director del liceo, y en 1 año tú debes cumplir las metas. Y si no las cumples, te vas sin derecho a indemnización. Tú y tu equipo. Así de duro está, y me imagino que en las grandes empresas, los estándares, ¿cierto?, de objetivos que se deben cumplir, y que recae fundamentalmente en la persona del gerente, esto cada día hace mucho más difícil el poder acceder a estos cargos, y por otro lado mucha menos gente quiere acceder a estos cargos por lo estresante que son. ¿Nunca se ha pensado esto para los pastores? Imagina el día que esto llega al pastorado. A lo más se nos dice, piénsalo bien. A lo más nosotros podemos algún día pensar y decir, ¿lo estaré haciendo bien? Los cargos de pastor nosotros lo establecemos lo establecemos paradigmáticamente como vitalicios.
Y yo les puedo asegurar que eso está en gran tela de juicio hoy día. Y el primer juicio debe ser el nuestro. Es decir, esto de ser pastor, que siempre se ha dicho que cuando, me imagino que lo hablaban en el llamado, es para toda la vida. ¿Cierto? Aquí hay varios que están empezando y que recién van a empezar. Converse con los que están en extensión, que casi están en extinción en esta altura. Hay muchas veces que uno dice y piensa, son más las frustraciones, son más los momentos que me doy cuenta que no avanzamos. Hay un periodo incluso analizado que es de estancamiento, y de ahí o viene el alza o viene la caída. Bueno, todavía eso no se instaura ni se establece, por lo tanto, el llamado suyo, la meta suya es que usted se casó o se va a casar con el ministerio para toda la vida. Ahora, ¿de qué doy fe yo? De que cuando uno tiene el llamado, no hay forma de sacárselo encima. Eso también es cierto. Y por mucho que uno de pronto diga, no, pero es que llega el momento. Si ese momento le llegó a usted, prepárese bien. Y entienda bien lo que hoy día es la sociedad en la que estamos viviendo, entienda bien lo que es la iglesia, entienda bien el mensaje. Y yo, la verdad que feliz porque este sueño de la capacitación, que partió siendo una capacitación para obreros, hoy día esté siendo para todos los pastores y presbíteros, es realmente genial. Porque al principio, a la primera capacitación de Curicó, llegamos puros obreros porque ese fue el llamado, y de hecho por eso muchos pastores no ingresaron. Pero al poco tiempo nos dimos cuenta que era necesario que todos estuvieran, porque más allá de lo que los facilitadores nos daban, los compañeros de curso eran todos obreros, estaban en la misma, y tenían las mismas dudas. Entonces de pronto en los diálogos no había mucho feedback de pregunta y respuesta. Ahora no, ahora se da el diálogo entre los que ya llevan 30, 40 años, con los que están, si tienen cercanía, ya están en la mesa, mientras están comiendo. Usted le puede preguntar a un pastor de alta experiencia, ¿y usted cómo lo hace cuando le pasa esto? Ayer un pastor nos confesaba, yo en el curso de cuarto nivel, me preguntando quién sea, nos confesaba que el conflicto más grave que había habido en su congregación, en su vida de pastor, había sido una vez que la junta oficial se rebeló y lo acusó de ladrón. Todo lo demás. Y que una sola hermana lo había defendido. Y el tema en cuestión era que en esos años las iglesias organizaban los paseos y el pastor compraba la carne con plata de la iglesia. Entonces esa iglesia organizaba y compraba 2 novillos al año. A lo mejor ya alguien les contó esta historia de que lo vivió. Y este pastor, aprovechando la compra, compró un tercer novillo, pero con plata de él, por supuesto. Bueno, la junta oficial no entendieron nunca esa explicación, y la acusación era que el pastor se había quedado con un novillo de los 3 que se habían comprado. Bueno, yo no veía, nadie estaría comprando novillos con pastor de iglesia. De hecho, ese pastor aprendió en ese mismo momento la experiencia de que nunca más la carne era así. Cada uno tiene su carne. Y conversar eso con un pastor de experiencia, y hoy día de qué nos podrían acusar que nos llevamos el plata a la iglesia para la casa para ver películas, ¿ya? Y no lo dormimos. Pero es muy importante. Ahora, en este taller obviamente vamos a conversar. Yo espero que lleguemos, aunque vamos a estar medio perdidos con la ceremonia, pero a que ustedes establezcan y se hagan una análisis de qué metas tienen hoy día para su vida. Así que vamos a avanzar. Las metas deben ser alcanzables. Ese es el primer desafío. ¿Ya? Quiero construir la Catedral de Cristal en Chile. Mi desafío como pastor es que esa catedral que está en Los Ángeles, que yo quiero construirla en Renco. O sea, ¿se puede lograr? Claro que se puede lograr. Pero, ¿qué va a significar eso? O sea, no solamente tiene que ser alcanzable, sino que también tiene que ser realista. ¿Ya? Y realista a sus desafíos. Las metas deben ser claras. Hermanos, vamos a construir la Catedral de Cristal.
Y los hermanos nunca han visto ni siquiera una foto de la carrera de cristal, no saben que el pastor está hablando, el pastor no tiene que ir. Bueno, hay cosas que son de menor escala y que a veces nos cuesta también decirlas de manera clara a nuestros hermanos para que nos sigan. La Biblia, y aquí nos vamos a empezar a meter en el tema esencial de las metas. Habla de metas, sí aparece un verso que nosotros siempre lo leemos, pero la Biblia también hace una similitud con el concepto metas cuando habla de propósitos, de objetivos y de planes. Y aquí comienza el primer conflicto, como les decía recién, en los cristianos. Algunas personas creen que fijar metas es contrario a la soberanía de Dios y a las Escrituras. Este era el gran conflicto hace algunos años. O sea, que yo determinara cuáles eran las metas para mi congregación y que me obsesionara de pronto con la meta para la congregación, muchas veces provocó crisis en la iglesia, porque bueno, ¿y dónde queda la soberanía de Dios? ¿Y dónde queda el tema de que el Dios que va diciendo qué es lo que hay que hacer? Y si Dios quiere cambiarte los planes, ¿puede hacerlo? ¿No es soberano para eso? Bueno, Dios es verdaderamente soberano y puede anular el establecimiento de cualquier meta, objetivo, propósito, visión o estrategia. Bueno, entonces, ¿para qué hacemos este curso de metas, pastor? Si al final yo puedo hacer hasta el calendario que usted decida, anotar las metas 2 años, 3 años, 4 años, hasta 5 años, y si Dios me quiere cambiar la meta y de la noche a la mañana me entrega una visión, me entrega una palabra y cambiamos todo, pues la gracia. La gracia es precisamente saber que Dios puede hacerlo y aprender a vivir en relación a esta situación que es un poco compleja desde lo humano. Y yo tenía la congregación, llevaba la congregación por aquí, y tenía toda la congregación guiada, y teníamos un propósito claro, planes claros, estrategia, calendario, y de pronto Dios me dice, no, por ahí no. ¿Qué hago? ¿Cómo se lo explico a los hermanos? ¿Cómo se lo explico a los diáconos? Señor, no va a ser fácil. Pero por ahí no. Entonces, cuento corto. No establezco nunca más metas. Por ahí tampoco. Pero clarito, aquí soy yo el que manda. Pero entonces escuché mal, leí mal, el sueño lo interpreté mal, la palabra no era para mí. Tranquilo. Si te estoy diciendo que hay que cambiar, cambia. Ustedes van a tener en algún momento el modo de cambio muy fuerte para muchas cosas que nosotros como siervos vivimos de pronto. Bueno, Él está a cargo del universo. Él está en control. El hecho de que todas las cosas, el hecho es que para todas las cosas Él usa personas. Cuando nosotros decimos sumisión a Dios, obediencia y sumisión a Dios, estamos diciendo que aunque nos creamos los bacanes, como dicen los chiquillos, aunque nos creamos los que ya tenemos clarito lo que vamos a hacer, Él cuando me vea lo más bacancito posible, ya empieza a pensar que yo me las sé todas, es tan soberano que me va a volver a tierra y me va a decir, hoy no tan bacán, aquí mando yo. Bueno, ¿cómo lograr este equilibrio entonces? Porque, por un lado, estamos diciendo que es no solamente necesario, sino que prácticamente obligatorio establecer metas para alguien que está administrando algo. Pero por otro lado, nosotros que no solo nos movemos en el ambiente humano, en nuestra dimensión humana, sino en la dimensión divina, también tenemos que entender que Dios es el soberano para cambiarme todo. ¿Y cómo voy a estar preparado para ese día? Bueno, entonces en realidad cuando establecemos metas y objetivos indicamos nuestra confianza y fe en la capacidad de nuestro Dios soberano para lograrlas. Porque ahí se da otro elemento. Si Dios puso en mi corazón, como obrero, como pastor, establecer una meta para la congregación, para mi familia, Él me está diciendo lo que tengo que hacer. Por lo tanto, yo estoy sometiéndome a esto, al obedecer lo que Él me dice que tengo que hacer. ¿Y qué pasa? Que al poco tiempo, Él me da otra instrucción. Bueno, si yo he confiado en Él, y confié y entregué toda mi confianza en lo que Él me dijo primero que tenía que hacer, de la misma manera, en el cambio tendré que hacer.
Qué bueno que está mi papá acá, porque yo creo que uno de los conflictos que más tuvimos cuando él era pastor y yo copastor de la iglesia, los 2 primeros años, era esto. Que a mí me gusta la cuestioncita cuadradita. Si vamos a trabajar poniendo las ventanas del templo y cambiar las ventanas del templo, ya, durante 2 meses lo vamos a hacer. Ya, y mi papá subía el día domingo, ¿cierto? Después a una reunión de líderes y decía, hermano, vamos a hacer un trabajo porque tenemos que cambiar las ventanas del templo y por lo tanto todo lo vamos a hacer de esta manera, vamos a decir, todo lo vamos a decir, amén, sí, ay, ¿cuánto ya, cuánto acá? Así que lo dices. Y el primer mes, genial. Y al inicio del siguiente mes, mi papá llegaba, se subía al púlpito y decía, pero primero vamos a hacer, y yo lo miraba de abajo, estamos en eso. No, primero vamos a planificar un mes de vigilias y vamos. Que no, porque ¿cómo hacemos vigilias si decimos que los sábados van a trabajar? O sea, si tú haces vigilia los viernes, ¿quién va a llegar a trabajar? Y yo no entendía. Y yo no entendía, y ya estaba contigo pastor, copastor. No solamente cuando eres hijo y hermana. Entonces, súper. Bueno, aquí seguramente ustedes lo van a entender mucho más. Llega el momento en que uno se da cuenta también que él manda. ¿Y quién tiene la visión? Y uno ahí, como copastor, al principio no, pero después dice, ¿cómo me equivoqué yo? Y sí, me equivoqué mucho. Éramos pastor y copastor de la iglesia, pasaban 2 meses y no nos hablaban. Porque son visiones distintas. Toda la experiencia que ella tiene, yo no la tenía. Entonces, a mí me encanta contar esto. Yo no sé con qué más está de después, pero a mí me encanta contarlo. Porque uno lo aprende en el camino. Y eso es lo bueno para los obreros que comparten en estos momentos con pastores de más experiencia. Al principio cuesta entender por qué lo hacen así. Y por qué cambian las cosas así. Con el tiempo usted le va a pasar lo mismo con los suyos. Pero ya va a tener la experiencia. Y para orar por esos hermanos que son como piedra en el zapato. Cuando su hijo va encima, es una piedra de la vida. ¿Estamos confiando en Él para realizar su obra Él y a través de nosotros? Esa es la primera gran pregunta que nosotros tenemos que hacer. Porque es Dios el que produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Las metas. ¿Para qué nos sirven las metas? Ayudan a comunicar a las personas qué es lo que se espera de ellas. Cuando usted recibe a una persona nueva, es muy importante que usted le diga a esa persona nueva también cuáles son las metas que ella tiene que plantearse al tomar la decisión de llegar a una congregación. O, fuerte, al momento de decir, quiero ser cristiano. Las personas que llegan, ¿tienen clara esta pregunta? Ustedes tienen clara la respuesta a esta pregunta. Tenemos como cristianos clara la gran pregunta que Dios ya se hizo y ya se respondió: ¿por qué quiero que seas mi hijo? Bueno, debería ser el gran desafío del pastor, de traer a nuestro hermano establecer las metas para que avance en el camino correcto y se convierta en un buen hijo de Dios, no solo un buen cristiano, no solo un buen evangélico, un buen hijo de Dios o una buena hija de Dios. Ayudan a eliminar la duplicación innecesaria de trabajo o la omisión de tareas. Bueno, esto se nos da mucho más en el plano administrativo. Si yo no manifiesto las metas claras, obviamente voy a enredar a mis hermanos administrativamente. Porque por mucho que me quieran ayudar mis colaboradores, si yo no fui claro, no van a saber cómo ayudarme. Y tercero, ayuda a minimizar los conflictos. Si el pastor o el obrero no está clarito en lo que está van a empezar a imponer sus propias ideas. ¿Qué dice la Biblia? A ver. Aunque tus pasos sean pequeños y tu progreso lento,
Continúa avanzando y pronto alcanzarás tu meta. Son versiones modernas de esos versos. Gálatas 6:9. William, por favor. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Filipenses 3:14. Este es el verso como, ahí está también un lenguaje mucho más actual, pero el famoso consigo a la meta. Y el Salmo 138:8. ¿Qué es lo que te lee? Vamos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Proverbios 15:22. Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Proverbios 29:18. En la vida son muchos los ejemplos de hombres y mujeres que vivieron vidas con propósito. Este famoso concepto de la vida con propósito, la vida con propósito, es el gran tema que aparece en la vida para decir, bueno, tienes claro tu propósito, tienes clara tu meta, y Dios nos dice en todas las áreas de tu vida, pero la primera que tienes que tener clara es cuál es tu meta como cristiano. ¿Por qué estás en esto? ¿Por qué decidiste meterte en esto? Entonces, yo les explicaba que al principio este taller iba fundamentalmente por el lado administrativo, hasta que nos dimos cuenta que Dios lo quería guiar por otro lado. Ustedes que están partiendo, me refiero a los obreros, pero ya llevan años, ¿tienen clara su meta de cristiano? Entonces, en la Biblia son muchos los ejemplos de hombres y mujeres que vivieron vidas con propósito. Dios en su trato con el hombre, junto con darle el perdón de los pecados, le da paz para el presente, pero además le da propósito para el futuro. ¿Cuál es la meta de Dios para nosotros? ¿Cuál es la meta que quiere Dios que nosotros descubramos? Porque no hay nada mejor que descubrir la meta para seguir la meta. Porque de pronto cuando alguien intenta decirme cuál es mi meta, siempre va a tener la duda si yo no es. Pero cuando yo la descubro, y un cristiano lo primero que debe hacer es descubrir su meta, es distinto. Porque vivo la vida de una manera distinta. Daniel tenía tan claro el tema que dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Sin duda, y en otros episodios también de la vida de Daniel, nos encontramos con que Daniel tenía súper claro su meta. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sin duda, el modelo de Jesús, la vida de Jesús, que para nosotros debe ser el modelo, tenía tan claro Jesús lo que quería hacer, que por eso vivió lo que vivió y pasó por lo que pasó. Tenemos tan claro nosotros la voluntad de Dios en nosotros y la obra que Dios quiere hacer en nosotros y la meta que Dios quiere que alcancemos, como para estar a nivel de Jesús y también someternos en algunas circunstancias a lo mismo que se sometió Jesús. Porque si Jesús lo vivió como hombre, es porque tenía claro, él tenía clara cuál era la voluntad del Padre, es decir, tenía clara la meta que el Padre había establecido para la vida de él, como hijo. Y Pablo, vamos a repetir esta, lo tenía más que claro, ¿cierto? Yo prosigo a la meta. Este verso ustedes se lo saben de memoria, él lo tenía más clarito. Y mientras lo estaban encarcelando, y mientras lo estaban dando latigazos, y mientras tenía que sufrir, no solamente por lo que los judíos hacían o por lo que los romanos hacían, sino que también por lo que los mismos hermanos que él había preparado hacían, él decía ya, mi peste, decía, mi tribulación, mi angustia, me apartarán. Sí. Porque nuestros primeros desafíos cuando conocemos la meta de Dios para nuestras vidas, no vienen de afuera. Los principales obstáculos con los que nos vamos a encontrar en la tarea ministerial no están preparados por el mundo, ni por los demonios que andan afuera del mundo. Los principales obstáculos salen de acá adentro. Y muchas veces, como también sabemos que están adentro, nos cuestionamos hasta nuestros propios desafíos, nuestros propios propósitos, porque se está pasando a lo mejor, de verdad que estoy equivocado.
y entra el cuestionamiento que te puede hacer variar la meta que nosotros deberíamos tener sumamente clara. En Efesios 5, del 15 al 16 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Qué tendrá que ver este verso con lo que venimos a hablar? A ver, ¿y qué se relaciona este verso con la meta? ¿Ya? Uno, no hay que perder tiempo. Hay que establecer meta. Hay que establecer meta. O hay que cuidar la manera de vivir. Bueno, las dos cosas van juntitas. Porque cuando yo tengo una meta, cuando usted se propuso la primera vez, los que se propusieron comprarse el primer autito, saben todo lo que tuvieron que hacer para tener el primer autito. Y por lo tanto, para poder tener el primer autito, hubo que dejar de darse varios gustitos. Y si a usted se le olvida, a lo mejor el autito va a llegar, pero hasta demorar un poquito más. Pero cuando usted tiene clara una meta, su casa, pagar la universidad de sus hijos, en su familia nomás, tantas metas que uno va estableciendo, uno sabe que tiene que dejar para poder tener. Bueno, en la vida del cristiano es exactamente lo mismo. No podemos estar sirviendo a dos señores. Si tenemos la meta clara, sabemos al Señor que tenemos que seguir. Vivir una vida con propósito, con meta. Debemos detenernos a reflexionar acerca del propósito de nuestra vida. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Aquí, hace algunos años se nos plantea estas preguntas también, ya nos estamos metiendo en temas filosóficos. Y la filosofía es contraria a Dios. Entonces, no. Pero ¿puede existir algún cristiano que no sepa responderse una pregunta básica para encontrar la meta del cristiano que no sea ¿para qué estamos vivos? Y algo más aterrizado. ¿Por qué me decidí a hacer esto? Teniendo tantas opciones en la vida, no solo porque me decidí a ser un hermano evangélico, sino que por qué me decidí ser un cristiano. Y en el caso de usted, ¿por qué además me decidí a ser pastor? Habiendo tantas opciones, y de hecho la mayoría de la gente que me rodea no decide hacer esto. ¿Por qué usted decidió vivir esto en su vida? ¿Por qué decidió hipotecar 40 o 50 años de su vida en el ministerio? ¿Lo tiene claro? El gobierno decidió, lo obligaron, ¿ya? Y uno encuentra en la Biblia personajes que no lo siguen. Y los llaman, Moisés fue llamado. Y cuando uno es llamado no puede decidir. Absolutamente. Pero ahí en lo que dice el pastor está una gran verdad. ¿Usted tiene claro que usted lo decidió? ¿O usted lo decidió? Yo no lo decidí. ¿Pero le gustaría decidir en algún momento dejarlo? No. ¿Se podrá? No. Y si usted no lo decidió y usted no puede decidir dejarlo, mire la angustia que sufre el hombre, la angustia que sufre si no tiene claro ¿para qué? O sea, yo no decidí ser pastor, no puedo decidir dejar el pastorado. ¿Pero para qué estoy? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la meta que quiere Dios? Bueno, el ejemplo del rey Ezequías. Díganme. El ganamiento de Jeremías, ¿Ya? dice antes que naciera, y te digo, por esta relación, sea Dios se llamaba, de que no depende de nosotros, sino que Ahora, hay una cosa un poquito más profunda que esto, porque de pronto, claro, se usan esos versos, se usan muy bien para el llamado, pero en el que ha leído Salmo 139, la leído con detención, sabrán que eso no solamente le pasa a los que van a ser pastores. Yo te elegí desde el vientre de tu madre, pero no te elegí para ser pastor. ¿Para qué te eligió? ¿Por qué nos llamó a seguir en este camino? ¿Para qué?
vamos a saltarnos como decir, debemos establecer metas para nuestras vidas. Sí, muchas metas. Y quiero que, por favor, entiendan que voy a avanzar, ya me debe quedar poco tiempo, que no me vienen a avisar a mí, doctor. Debemos establecer metas y debemos como pastores ser ordenaditos en eso y como verlo ordenaditos. Y sobre todo con nuestra familia, ser los primeros que conozcan cuáles son los desafíos que nos vamos a plantear. Muy importante eso. El hijo no puede ser el último en enterarse de lo que los papás están pensando hacer, porque lo más seguro es que quiera o no quiera el hijo va a estar involucrado en eso. Así que mi mamá, que no puedo decir esto, pero muchas veces se equivocó mi papá en eso. Muchas veces se equivocó. Y a nosotros con mi hermana no nos decía, sino que de repente nosotros nos encontrábamos que ya estábamos metidos en algo y no podíamos ni siquiera hacer nuestra propia organización porque no había involucrado, que teníamos que ir todos para allá. Pero es que yo me había invitado a un cumpleaños y era temprano, no, vamos todos porque hay una confraternidad y tenemos todo. Sí, ya hay una planificación, la familia debe conocer la planificación. Si fue a nivel regional, si fue a nivel de congregación, no olviden ese detallito. Importantísimo. No para que negocien con los hijos, sino que para que los hijos tengan claro que hay cosas en las que vamos a estar como familia todos. ¿Ya? Cuidado con eso, no se van a entender que si el hijo no quiere, no. Pero son los pastores volando, pero avísenle, comuníquenle, para que también se organicen en relación a eso. En todas las áreas de nuestra vida sí tienen que haber metas, y tenemos que hacerlo lo más agotado posible, lo más agotado en el tiempo, pero quiero avanzar hacia lo otro. Quiero avanzar que antes de establecer las metas debemos confeccionar un inventario de las cosas que queremos realizar, desde aquellas cosas domésticas a las más importantes, todas aquellas cosas que dependen directamente de nosotros, aquellas cosas en las cuales podemos hacer algo al respecto. Mire, vamos a hacer un ejercicio que está en la última fila, solamente para poder avanzar un poquito más rápido. Dice, por cada cosa que queremos hacer, cuando establezco una meta, tengo que tener claro que hay otra que tengo que dejar. ¿Ya? ¿No tienen la fila? Me quedan dos, ¿a alguien más le falta? Oh, me quedan dos. ¿Lo pueden hacer como familia ustedes? Sí, no. ¿Usted también? Sí. ¿Por qué? ¿No tiene otra? Usted ya no la hizo, usted nunca me informó nada. Mire, un ejercicio bien simple. Sí. Bien simple. Pensemos, se lo voy a hacer más facilito. De aquí a la próxima jornada de capacitación de enero, hay cosas que que yo quiero hacer en enero, entre ellas la jornada de capacitación. Bueno, ¿qué dice la norma? Que por cada cosa que yo quiera hacer, voy a tener que dejar de hacer otras. Bueno, de aquí a febrero, de aquí a febrero, en la área familiar, en la área laboral y en la área eclesiástica, 3 cositas nomás. ¿Qué es lo que quiere hacer y qué es lo que quiere lograr? Y pienso de inmediato, es que para hacer eso voy a tener que estar a hacer esto. A ver, unos minutitos simples. ¿Se entiende? Por ejemplo, si usted quiere participar en la próxima jornada de capacitación de febrero, que va a ser seguramente la tercera semana de febrero, una semana antes que empiecen las clases en los diferentes colegios, tengo que planificar varias cosas. Sobre todo si toca normalmente en el sur, esa jornada. Y bien al sur, no puedo seguir, no puedo dejar. ¿Qué voy a tener que dejar para participar? Si es que quiero. Porque a lo mejor ustedes aquí se habían decidido que no va a ser el módulo 2. Lo dejaron medio deprimidos los temas. En clarito que no. Pero supongamos que usted se iba a participar. ¿Qué va a tener que dejar de hacer? No solo en la tercera semana, sino que planificar. Haga el intento ahí, ¿sí? Es solamente un ejercicio. 3 cositas. Área familiar, área laboral y en la iglesia. Si lo puede escribir mejor, eso va a quedar para usted. Yo no se lo voy a hacer leer.
Quizá ya usted había pensado que iba a tomarse las vacaciones en febrero. Ya la estamos cerrando. O la para que adelanta. Fíjate, es bien complicado. Sí, a ver. Mira, estamos con ¿Ya? la papera viendo y ella empieza en enero con el Congreso. En enero. Los dos trabajamos. ¿Dónde toca el Congreso de Oscar? Más acá de donde va a tocar la... Mucho más. Va a ser un problema más grande para los que están para allá. Claro, exacto. Y ahí se van, y hay como un ejercicio de pimponeo. Sí, pues. Tengo dos hijos que están en la universidad y uno que está todavía en el colegio, y el próximo año, no sé. A lo mejor en el ejercicio, por muy simple que sea, pues empieza a complicar. Absolutamente. Y se me empieza a complicar. Y se me empieza a complicar porque por cada cosa, cuando yo establezco una meta, por cada cosa que quiero hacer, estoy obligado a dejar de hacer otra. Y como de repente nos creemos Superman o Superwoman, pensamos que las vamos a poder hacer todas. Y usted ya lo comprobó que no se puede. Entonces, si usted establece la meta de llegar a la capacitación de febrero, allá, algo va a tener que hacer. Le aseguro que no va a ser una sola cosa la que hacer. Si el próximo año, en marzo, uno de sus hijos entra a la universidad y su meta es que su hijo llegue a la universidad, la parte de él es que la que resulte buena, la parte mía es, si usted ya tomó esta decisión de marzo, yo no sé si usted va a poder ir a la capacitación de febrero. Y no solo el dinero, porque es probable que esa tercera semana de febrero sea la semana donde usted va a tener que andar buscando el alojamiento, la pieza, para que su hijo se vaya a quedar porque una semana después ya entra a clase. Y después fuera de casa, fuera de Santiago. Sí. Y si usted decidió ir a la capacitación, bueno, y puedo seguir dando muchos ejemplos, pero quiero solamente dejar esa inquietud. Cuando usted establece metas en la iglesia, por cada meta que usted estableció, hay otra que va a tener que relegar. Y ahí no solamente va a estar su cuestionamiento, sino que ese hermano siempre va a estar que decir, pastor, ¿y por qué no hicimos lo otro? Si lo otro es más importante. Y usted va a decir, bueno, es que, y va a aparecer otro hermano y decir, hagamos las dos cosas, pues pastor, si el Señor va a estar con nosotros. Y usted, no, por cada cosa que usted establezca, hay algo que tiene que hacer. Este es el gran dilema de establecer una meta. Y va a tener que morir con las botas puestas. Porque si establece una meta, el desafío como líder es cumplir la meta. Ya sabemos que hay una sola excepción, ¿cierto? ¿Cuál es la excepción? ¿Que la meta no se cumpla? Dios. La soberanía de Dios. ¿Ya? Pero cuidado con usar las excusas. Y otra gran tentación. Solamente era un ejercicio, quiero que avancemos. ¿Hay alguien que se quiera atrever en este minuto? Mira, creo que me deben quedar como 10 minutos, Miguel, más o menos, ¿no? Estamos listos. Entonces una hora 15, una hora 15. ¿Así? ¿Alguien que se quiera atrever a leer lo que guardó recién? En la hojita que escribió. ¿Cuál es su meta? ¿La meta de un cristiano, Pastor Adoni? Vivir la eternidad en el Señor. Ya. ¿Alguien más? La vida eterna, ¿ya? Ser como Cristo, ¿ya? Alcanzar la vida eterna. ¿Quién? Ser fiel hasta el final. Obedecer a Dios para alcanzar la salvación. Obedecer a Dios para alcanzar la salvación. ¿Qué más? Ser fiel hasta la muerte y alcanzar a la mayor cantidad de personas. ¿Para qué? ¿Te salvo? ¿Alguien más? Caminar con Cristo hasta el final. La voy a hacer más reducida. ¿Y cuál es el final? Porque normalmente cuando hago esta pregunta,
La mayoría de los cristianos, a todo nivel, jóvenes, hermanas, pastores, la respuesta que más se repite, alcanzar la salvación. Bueno, lo primero que hay que entender, que alcanzar la salvación es un paso. Es más, es el primer paso, no es el final. Yo no me metí a ser cristiano para ser salvo. Es un estudio aparte, pero acuérdense de eso, y si quedaron con la duda, piensen o no piensen. Quedan 15 minutos. Gracias. ¿Te dieron más? No. La salvación es el primer paso. Aquí estamos cuando decidimos entrar al Evangelio. Y aquí mismo estamos cuando nos arrepentimos. Y aquí mismo seguimos cuando se nos entregó la salvación. Es decir, no hemos avanzado nada y al final está allá. La pregunta puntual es, ¿qué es lo que hay acá? Porque todo ese caminar es el que decide si voy a llegar acá o no voy a llegar acá. Porque esta es la meta del cristiano, no la de allá. Y ninguna de las que está acá. Es más, la segunda respuesta que más se da cuando se define cuál es la meta del cristiano es alcanzar almas para Cristo. Es el desafío que tengo aquí. Lo voy a hacer todo este camino, pero allá no. Allá está. Yo me puedo desafiar a predicar el Evangelio porque la gran comisión, sí, pero es parte del proceso. Por lo tanto, se podría considerar que incluso la salvación no es la meta. Es que no es. La salvación no es la meta. Ya soy salvo. ¿No? Sí. Jesús dice que la salvación es rara. Además. Y la meta yo tengo que lograr. Tercera respuesta que más se da. Ser como Cristo. Cuando yo me pongo aquí y me pongo en el lugar del atleta, ¿se acuerdan? Yo empiezo a correr. Y en un momento determinado, Cristo puede dejar de ser, pero ser el centro de nuestra vida y equivalente al desgarro. ¿Podré seguir? Bueno, tengo que recuperarme y en ese rato que estoy en el suelo, repensar y decir, es que, ¿por qué me pasó esto? Porque Cristo dejó de ser el centro, que acá lo era, pero en el proceso me fui perdiendo y empezó a empeorar lo que yo quería hacer y me dio el desgarro, porque a esa atleta seguramente le dijeron que muchas cosas, incluso el sobreesfuerzo, le podía provocar eso. Bueno, lo que Dios quiere en la práctica es que ya, nos dio el desgarro, nos perdimos en el camino, pero seguimos en el camino sin tener clara, o sea, teniendo absolutamente clara la meta. Entonces, me voy a tener que parar. Y aun cuando ese atleta sabe que la lesión que se va a ocasionar va a ser mayor, y todos los jueces sabían, él siguió. ¿Y por qué siguió? Porque él se había preparado para llegar a la meta. Es más, se había preparado para llegar primero seguramente. Pero cuando ya se dio cuenta que no podía ser primero, siguió igual con el desgarro. El desgarro a cada momento te va a recordar que el centro es Cristo. ¿Ya? No hay cristiano que no arrastre un desgarro. Si a usted todavía no le da el desgarro, ¿se acuerdan de la palabra del aguijón? Bueno, y la debilidad, cuando decía él también, me gozo en mi debilidad, bueno, va a pasar el desgarro y se va a gozar, porque cada vez que sienta el tirón, se va a acordar el error y va a querer llegar igual a la meta. Pero la pregunta es, ¿y cuál es la meta? La vida eterna. Cuarta respuesta. No estoy diciendo que es la correcta. La cuarta respuesta es la vida eterna. Es parte de la respuesta. Porque aquí hay que hacer un análisis también fundamental. Cuando yo me decido aquí a ser cristiano, me arrepiento y me entrega la salvación, de inmediato yo comienzo a vivir la vida eterna. La vida eterna no se empieza a vivir después que, como los egipcios creían, después que yo muero. No, pues si la palabra dice que yo no muero.
Por lo tanto, si yo creo en esa doctrina que yo no voy a morir, ya empecé a vivir la vida eterna. Nosotros estamos viviendo la vida eterna. ¿O no? ¿Alguien tiene duda de eso? Si no vamos a morir. A lo más, pues otro tema y otra. Podemos dormir y esperar. Ya, pero vamos a dormir. No vamos a morir. El espíritu no muere. Es el espíritu el que aquí comienza a vivir la vida eterna. ¿Ve? Vuelvo a preguntar, ¿y la meta cuál es? ¿Por qué Dios hizo todo esto? ¿Para qué Dios hizo todo eso? ¿Usted tiene claro por qué se metió en esto? Los hermanos que están acá, ¿tienen claro por qué han dejado tantas cosas para estar en esto? Si necesita ser pastor no es fácil. Pero cuando tengo la meta clara, hermano, ¿no? Hasta el desgarro se encuentra rico. Pese a que sabemos por qué se nos ocasionó. ¿Cuál es la meta? Es parte de la vida eterna, claro. Nuestra vida es vivir eternamente. Pero ¿qué hay al final? Porque todo esto es por eso. Y Dios no quiere que se nos olvide esa meta. ¿Cuál es el galardón? La vida eterna. La vida eterna, pero que la recibí aquí. Sí, pero lo vamos a recibir. Pero El premio. ¿Cuál es el premio? Acá en la meta. ¿Cuál es? Cristo, pues. ¿Cristo? Cristo me va a recibir. La vida con Cristo. ¿Y cuál es la meta? Dios mismo, ¿pero qué? ¿De Jesús? ¿De Jesucristo? ¿Cuál es la meta? Voy a tratar de resumir lo que varios han dicho. La meta que un cristiano jamás se va a olvidar. La meta que Dios pensó desde el origen de los tiempos. La meta que está reflejada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Incluso es clarísimo. Es ver el rostro de Dios. Dios mismo. Todo lo que tenga que dejar en esta vida, que significa cuidarme, tiene sentido, porque al final la meta va a ser ver el rostro de Dios, y Miguel muy bien, reinar eternamente con Él. ¿Te preparamos, Felipe? A mí siempre me pasa bien. Eso es. Todo lo que yo haga aquí, que normalmente nosotros definimos como metas, sí son metas, pero son en el proceso y en el camino. Porque todo eso que he planificado y lo que usted tiene que planificar en su vida, no puede perder de vista la meta. Que mi gran sueño. Por eso es bonito que sabía que las metas son el borrador de los sueños. Bueno, nuestro gran borrador de sueños es ver cara a cara a Dios. Y no solo eso, porque no es una cuestión de decir, que egocéntrico Dios, quiere que lo conozcamos. No. Él quiere vivir lo que planificó para la humanidad y que se observa absolutamente en los primeros capítulos de Génesis. ¿Qué hacía con el hombre? ¿Qué hacía con la mujer? ¿Qué autoridad le dio al hombre? Él quiere recuperar eso. Y lo va a recuperar única y exclusivamente con los que hagan la carrera correcta. ¿Y quién va a disfrutar de ser Adán y Eva nuevamente? Los que lleguen. Si Dios no hizo nada más y no planificó nada más, y cuando uno se mete al fondo de la Biblia a entender la esencia de la Biblia, descubre que ahí estamos. Si Dios todo este tiempo ha estado solo sufriendo por tenernos lejos. Pasa Marco. ¿Qué pasa con el ladrón de la derecha? De la derecha. Te la montaña como paseo. La carrera, pero repito, estamos ahí, la carrera está planteada por Dios, que es la planificación de Dios para la humanidad, el gran plan de salvación que hablamos nosotros. Para algunos,
puede durar 80 años. Para otro, 30 segundos. ¿Qué es lo único que nos pide Dios? ¿Qué es lo que nos pide Dios para poder? Era mejor el ladrón entonces porque no pasó nada de esto. Pues te da para 6 horas, pero la salvación no tiene que ver con tiempo. Claro, el desgarro no lo va a sufrir. Pero el desgarro que vivió en la cruz ese ladrón, cuando se dio cuenta al lado de quién estaba, e hizo toda una retrospección de su vida para poder decir, en ese momento, ese es el momento que el cristiano debe vivir. Yo no sé si nosotros somos más malos, mejores que el bandido este, pero está claro que estamos aquí, que la cosa no es fácil aquí, que cada día es un levantarse, no sabiendo a qué nos exponemos, que además si elegís el pastor, esa mochila que todo cristiano tiene, yo le agregué 5 ladrillos más, pero si tengo clara la meta, y si mi desafío es, lo voy a decir así, aunque da para estudio, pero si mi desafío es ver el rostro de Dios que Cristo, yo me la juego. Este es el desafío cristiano. Esta es la meta del cristiano. La gran meta. La gran meta que todos nosotros no solamente deberíamos saber, entender y consolidar nuestra vida, sino que empezar a transmitirla. Porque cuando los jóvenes se confunden y piensan que la meta es ser el mejor músico para el Señor, cuando los hermanos se confunden y piensan que la meta es ser un misionero en el mundo y ser el mejor, no están pensando algo equivocado. Pero tienen que entender que es parte del camino, que no es el camino. Díganme. Al final, volviendo atrás a lo que vamos, yo puedo decir que no estoy solo. Nunca. No estoy solo porque el padre, aunque le trataron de impedirle que llegara, donde iba el hijo corriendo, llegó, se sostuvo y se mantuvo con él hasta el final. ¿Y por qué lo hizo el papá? Por amor. Y el papá lo hizo porque sabía del esfuerzo del hijo. Y porque sabía que ya el hijo había entendido que la carrera la había perdido, pero él se había preparado para cruzar la meta. Y él como papá había hecho una planificación, porque no era solamente su papá, era parte de su staff de entrenadores. Entonces el tema era el sueño de su hijo. Nunca. Porque nuestras vidas están absolutamente planificadas y con metas claras. Y cuando yo entiendo, es cuando entiendo lo que es la solución. Le agradezco este tiempo, que el Señor les bendiga. Ahora nos preparamos para la ceremonia de licenciatura. Hoy día ya están de kinder. Bien. Así que le vamos a pedir que un ratito salgan porque van a armar acá para la ceremonia. Estamos listos.